Hola jóvenes, siguiendo con nuestro curso de Física 200, vamos a entrar a lo que es el capítulo 17 y vamos a hablar de lo que es temperatura y calor. Iniciaremos con la sección 17.1, dando lo que son las definiciones de temperatura y equilibrio térmico, sección 17.2, termómetros y escalas de temperatura, la sección 17.3, termómetros de gas y escala Kelvin, y la sección 17.4 que es la expansión térmica. Vamos a pensar básicamente, chicos, en la idea de temperatura y la idea de calor. Generalmente solemos usar estos dos términos de manera indistintiva. Es muy común que cuando hablamos de calor automáticamente pensemos en temperatura. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta a medida que vayamos avanzando que a pesar de que hay una relación, claro, los dos términos son totalmente diferentes. Imaginemos la siguiente situación, jóvenes. Nosotros, de manera normal, de manera muy cotidiana, solemos tener sensaciones sobre lo que es frío y lo que es caliente. Imaginémonos un día de verano muy fuerte, cuando el calor azota, nosotros automáticamente pensamos en temperaturas elevadas. Y automáticamente buscamos regular esa temperatura tratando de bajarla, buscando mecanismos para poder hacerlo, como el caso de un ventilador, el aire acondicionado, buscar sitios frescos, usar una ropa un poco más fresca y viceversa también. Cuando sentimos la sensación de frío, jóvenes, buscamos automáticamente abrigarnos, buscar una ropa más propia que nos permita regular nuevamente nuestra temperatura. Directamente, jóvenes, pensamos también en lugares donde podemos estar un poco más cálidos. En ambas situaciones, ya sea de caliente o frío, automáticamente nosotros pensamos en temperatura y hacemos ese término referente a qué tan caliente o frío está algo o el ambiente. Sin embargo, jóvenes, ese deseo de buscar siempre el equilibrio entre nosotros para mantener de alguna manera el sistema o los sistemas dentro de un margen apropiado es importante, sobre todo en el caso para términos referentes a lo que es la vida, ojo, ¿verdad? Algo interesante también, jóvenes, que debemos tomar en cuenta, muy importante, es cuando hablamos de temperatura, estamos haciendo referencia a un término o a una cantidad. Cuando hablamos de calor, estamos haciendo referencia a energía. ¿Ok? Vamos a ir teniendo un poquito más presente todos esos parámetros a medida que vayamos avanzando. Sin embargo, nosotros siempre buscamos la mayor comodidad en todos estos casos. Ahora, hay que tener mucho cuidado en lo siguiente, jóvenes. Lo que para ciertos objetos o materiales es frío o caliente, puede ser que para otros no lo sean. Ese término suele ser muy relativo. Y ya lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando, a medida que vayamos mencionando algunos materiales. Definamos entonces, jóvenes, lo que es primero temperatura y hablemos de equilibrio térmico. Antes que nada, como decíamos, el concepto de temperatura se origina de las ideas cualitativas de qué tan caliente o frío esté algo. Y eso lo hacemos en base al sentido del tacto. Cuando nosotros nos acercamos, por ejemplo, a un fuego, como se muestra en la imagen, podemos sentir esa calidez. ¿Ok? Nuestro cuerpo siente esa calidez. Es como cuando nosotros abrimos la nevera, refrigerador, también sentimos esa sensación de frío directamente. ¿Ok? En un término, jóvenes, sentimos entonces una variación, por así decirlo, de temperatura desde nuestro propio sentido del tacto. ¿Ok? Así logramos comprender esa idea. Sin embargo, lo que nosotros sentimos, chicos, en ese momento, ya sea sobre una llama, acercándonos, ojo, no metiendo la mano, ¿verdad? Acercándonos a una llama, o sintiendo cuando abrimos un refrigerador, es una sensación de transferencia de energía que automáticamente nuestro cerebro lo refleja en un valor conocido como temperatura. ¿Ok? De una manera más importante, decimos que la temperatura también se relaciona con la energía cinética de las moléculas de un material. ¿Por qué con la energía cinética de un material? Porque es el tipo de energía que está en movimiento, la forma en que está en movimiento los átomos que forman ese material. Cuando un sistema se ve en aumento o disminución de energía, este se traduce a través de las moléculas o los átomos a través de vibraciones.
y eso es movimiento, energía cinética. Entonces, para nosotros jóvenes no es muy complicado entender de alguna manera muy general ese concepto de calor o de frío y pensar directamente en la temperatura. Vamos a tomar algo importante, jóvenes. Vamos a imaginar la siguiente situación. Vamos a suponer que vamos a medir con un termómetro la temperatura de una taza de café recién hecho, una taza de café calientita. ¿Ok? Si introducimos ese termómetro, este va a empezar a registrar un valor. En algún momento, el termómetro va a dejar de registrar o de aumentar, mejor dicho, su registro y se va a detener en algún punto. Cuando eso ocurre, quiere decir que la temperatura del objeto, en este caso de la sustancia que es el café, con la temperatura del termómetro, llegaron a un punto donde ambas son iguales. Ambos tienen la misma temperatura. Cuando eso ocurre, nosotros llamamos a eso equilibrio térmico. En pocas palabras, si dos cuerpos que están a diferente temperatura inicialmente entran en contacto, en algún momento, bueno, dos o más cuerpos, ojo, en algún momento esos dos cuerpos van a alcanzar el equilibrio térmico y ambos van a alcanzar la misma temperatura. ¿Qué va a suceder en ese momento? Que ambos sistemas, vamos a llamarlos sistemas jóvenes, ambos sistemas ya no van a percibir cambios o registros en esa temperatura. ¿Por qué? Porque ya no hay transferencia de energía. Veámoslo desde ese punto, desde un punto de vista muy interesante. Si tenemos un sistema, un cuerpo caliente, vamos a usar la letra H, y un cuerpo frío, miren, vamos a la letra C, usando la nomenclatura en inglés, ¿verdad? Frío o caliente. Si estos dos cuerpos entran en contacto, jóvenes, porque están a temperaturas diferentes, miren, este tiene una temperatura 1 y este tiene una temperatura 2, van a empezar a darse una transferencia de energía entre esos dos sistemas. Ahorita no nos va a interesar realmente la idea básica de qué pasa entre esa transferencia. La vamos a ver un poco más adelante, me que vamos avanzando en el curso. Sin embargo, nosotros de manera muy natural, muy común, podemos observar, jóvenes, que en algún momento, la taza de café se siente un poco más fría y que un objeto que esté dentro de la taza, que puede ser en este caso un termómetro o hasta una cuchara, se siente un poco más caliente. ¿Qué sucede? La temperatura de la taza de café ha bajado, pero la temperatura del objeto que se introdujo en la taza de café ha aumentado. Ojo, desde sus temperaturas iniciales. Ambas llegan a un momento que alcanzan la misma temperatura final. Cuando eso ocurre, ya deja de haber esa transferencia, miren, de energía entre un cuerpo y otro. Ojo, aquí lo coloqué, miren, con las dos flechas en este momento. Más adelante se van a dar cuenta que solamente existe una dirección de movimiento de energía. ¿Ok? Y es de un objeto caliente hacia un objeto frío. Desde ese punto de vista lo van a ver y lo van a analizar más adelante. Por los momentos nos interesa que en algún momento estos dos sistemas, o estas dos, el café y el termómetro, alcanzaron el equilibrio térmico y ambos llegaron a la misma temperatura. Ese es un concepto muy importante, jóvenes, que de ahora en adelante deben tener presente. Ya más adelante lo vamos a dejar de una forma ya escrita como que fuese una ley. ¿Ok? Sin embargo, también puede darse el caso, jóvenes, de que dos objetos, eh, a pesar de que estén en contacto, estén separados de alguna manera. Bueno, más adelante también van a ver los tipos de transferencia que hay de energía. Por el momento imaginémonos esta situación. Imaginémonos un material, jóvenes, un material aislante. Nosotros tenemos muchos tipos de aislantes, como la madera, como la espuma de plástico, la fibra de vidrio, que realmente lo que hacen esos materiales, chicos, es que la transferencia de energía
que puede darse entre ellos y otros materiales u otras sustancias sea muy lenta. ¿Ok? Eh, Vamos a poner un ejemplo muy típico de nuestros hogares, de nuestras casas. En muchas casas jóvenes eh, existen, por ejemplo, algo que se conoce como cielo falso o encielado. Ese tipo de cielo falso o encielado, jóvenes, es un material aislante. Es un aislante de tipo térmico, le decimos nosotros. Ese material es lo que evita es que haya una transferencia de energía. En este caso, de calor, vamos a decir nosotros. ¿Ok? O que esa transferencia sea muy lenta. Por eso, en nuestros hogares, cuando tenemos un cielo falso, un material aislante, sentimos cálido en días demasiado fríos o sentimos con temperaturas muy agradables en días demasiado calurosos. ¿Ok? Cosa que no ocurre, por ejemplo, si tenemos un material conductor, como es el caso de las láminas actuales de zinc. Se han fijado, ¿verdad? Imagínense ustedes entramos en una casa, ¿ok? Donde automáticamente vemos una especie de encielado. Ese encielado también puede ser madera. Esa clase generalmente se mantiene fresca en tiempos de verano y también se mantiene cálida en tiempos de invierno. Ahora imaginémonos la misma situación. Una casa que hay muchas de esas jóvenes, nosotros conocemos varias, donde directamente lo que tenemos es la lámina. En un día caluroso, jóvenes, si nosotros entramos a esa casa, sentimos un calor sofocante. Decimos que la temperatura está alta. ¿Ok? Y en días fríos, imaginémonos una noche fría, también esto se vuelve un conductor. Por lo tanto, la energía se está transfiriendo de un lugar a otro. Más adelante vamos a ver también todo eso. ¿Qué sucede? Cuando eso ocurre, sentimos mucho frío, jóvenes. No hay un ambiente tan agradable como desearíamos nosotros. Es aquí donde hablamos de lo que son los aislantes. Imaginémonos una situación aparte de las casas, algo mucho más común. Por ejemplo, esas hieleras que nosotros ocupamos para llevar nuestras bebidas, refrescos, algún tipo de comida, etcétera, alguna excursión. Lo que permiten es mantener a una temperatura agradable ciertos alimentos, por ejemplo. Ahora, con el paso del tiempo, logramos notar que si es muy prolongado ese tiempo, eh, esos alimentos o bebidas pues han alcanzado de repente una temperatura que no es tan agradable, pero logran mantenerlo o mantener una temperatura agradable durante un tiempo muy prudente, sobre todo para nuestras actividades. Lo mismo ocurre con esos termos, miren, o esos vasos térmicos con los cuales nosotros tomamos nuestro tecito o nuestro cafecito por la mañana, que mantiene la temperatura, miren, agradable, en este caso una temperatura más caliente, dentro del recipiente. Ahora, con el tiempo, obviamente, ese material aislante, que no es un aislante perfecto, eh, va a permitir el flujo de esa energía, de ese calor. Nada más, como decimos, de una manera muy lenta. ¿Ok? Los termos, por ejemplo, los termos que se usan en nuestras casas para hacer el café o para mantenerlo durante un tiempo más considerable nos permiten a nosotros tener bebidas a temperaturas muy agradables durante un tiempo prudencial. Cosa que no ocurre si nosotros, por ejemplo, dejamos una taza, miren, de café expuesta ahí al ambiente, rápidamente va a estar a temperatura ambiente, va a llegar al equilibrio térmico con la temperatura ambiente. Lo que nosotros conocemos que se va a enfriar, decimos nosotros. Sin embargo, si tomamos nuevamente el termo, vamos a ver que la temperatura todavía se mantiene. Nosotros, en la realidad, nos gustaría tener algún tipo de aislante ideal. Ese sería lo más perfecto, por así decirlo. No existe un aislante ideal, jóvenes. Nos acercamos bastante a tener una idea así, pero no existe. ¿Qué sería un aislante ideal? Sería un material que no permite la interacción entre los dos sistemas. Evita que alcancen el equilibrio térmico si es que no estaban en él inicialmente. ¿Qué indica? Que si dos cuerpos o dos sustancias están a temperatura ambiente, perdón, a temperaturas diferentes, ¿ok? Y hay un sistema, un aislante entre ellos, un aislante térmico, un aislante ideal, en ningún momento esos dos elementos van a alcanzar el equilibrio térmico, no van a alcanzar la misma temperatura.
a menos que hayan estado a la misma temperatura, ojo. Ok, pero si están a temperaturas diferentes, nunca van a llegar al equilibrio térmico. Eso ocurre si hablamos de un aislante ideal. Y vamos a partir en muchas relaciones a través de lo que es la idea de un aislante ideal, joven. Y después caemos al real. ¿Ok? Estos dos parámetros que estamos viendo, lo que es equilibrio térmico, miren, cuando se alcanza la misma temperatura, y lo que es un aislante ideal que evita que haya transferencia de calor entre dos elementos, evitando que se llegue al equilibrio térmico, van a ser de mucha importancia, sobre todo para lo que es establecer unas leyes o una de las cuatro leyes de la termodinámica. Y vamos a hablar de ella, es la ley cero de la termodinámica. Pasa algo interesante. La ley cero básicamente fue la última ley en establecerse. Sucede que ya estaba la primera, segunda ley establecida y ya se venía trabajando con ellas por mucho tiempo. En algún momento se dieron cuenta de que había una situación que la que vamos a explicar a continuación, que era necesaria tomarla en cuenta. Pero esa situación, jóvenes, tenía que ser antes de lo que era la primera y segunda ley, por ejemplo. ¿Qué sucedió? Bueno, entonces las leyes ya se estaban usando. Venir y empezar a decir, no, que antes la primera ley, ahora es la segunda, y que la segunda ahora es la tercera, entonces introducimos la primera, se vuelve un conflicto, ¿verdad? Un lío cuando algo ya se está usando. En ese caso, bueno, entonces llamémosla ley cero de la termodinámica, porque tiene que estar antes. ¿Y qué dice la ley cero de la termodinámica? Algo muy sencillo. Dice que si inicialmente un sistema, miren, un sistema o un cuerpo C que está a una temperatura, jóvenes, una temperatura C, está en equilibrio térmico con otro sistema, un sistema A, miren, que va a estar a la misma temperatura, miren, la temperatura de A, en este caso dice que está en equilibrio térmico con C, quiere decir que la temperatura de A y C son iguales. Ya quedó claro esa idea de equilibrio térmico. Y a su vez, miren, ese sistema C también está en equilibrio térmico, miren, con un sistema B. Básicamente, miren, en el mismo tiempo, estamos hablando de que A y C tienen la misma temperatura y también C y B tienen la misma temperatura. Aquí observamos algo interesante, joven, en esta imagen. Entre los sistemas C y B y C y A existe un conductor térmico. Quiere decir que entre estos dos está existiendo una especie de transferencia de energía hasta que ambos han alcanzado la misma temperatura. Sin embargo, vemos este otro material, jóvenes. Aquí tenemos un aislante ideal entre los sistemas A y B. ¿Qué sucede? Permítanme borrar. ¿Qué sucede? Ok, voy a borrar solo esta parte. ¿Qué sucede, jóvenes? Que el sistema A y el sistema B no están en contacto térmico. No hay transferencia de energía o de calor, en este caso, entre uno y otro. Por lo tanto, ellos no están interactuando. ¿Ok? Sin embargo, hay un tercer elemento que está interactuando con ellos dos al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Qué sucede? Ese funciona como una especie de puente entre ellos. Cuando el sistema C alcanza el equilibrio térmico con A y a su vez el sistema C alcanza el equilibrio térmico con B, entonces podemos asegurar que también hay un equilibrio térmico entre A y B. Por lo tanto, la temperatura de A, la temperatura de B y la temperatura de C son iguales. ¿Por qué? A pesar de que los sistemas A y B no están en contacto térmico. ¿Pero por qué? Porque ambos sistemas han llegado al equilibrio con C y C está en contacto térmico con los dos. A eso se le conoce como la ley cero de la termodinámica. ¿Ok? Veamos un ejemplo aquí en el otro dibujo. Ahora tenemos nosotros el sistema C, mire, directamente lo tenemos siempre abajo, el sistema A igual y el sistema B. Sin embargo, ahora entre el sistema C y los otros sistemas lo que tengo es un aislante térmico. Y entre el sistema A y el sistema B lo que tengo es un conductor. ¿Qué sucede? Que si tenemos una temperatura A
inicial en A, una temperatura inicial en B, ambas diferentes, y obviamente una temperatura inicial en C también diferente a las otras, entre A y B va a haber una transferencia. En algún momento estos dos van a alcanzar el equilibrio térmico, van a llegar a la misma temperatura, porque hay conducción de energía entre ellos. Sin embargo, el sistema C está aislado. Mira. Vamos a suponer que esto es un aislante ideal, jóvenes, que no permite la transferencia de calor. En algún momento ese sistema, perdón, en ningún momento, mejor dicho, ese sistema C, si está a una temperatura diferente originalmente a A y B, va a poder alcanzar el equilibrio térmico entre ellas, va a ser evitado. Por lo tanto, yo aquí lo que diría es que C no está en equilibrio térmico ni con A ni con B. Sin embargo, A y B en algún momento van a alcanzar el equilibrio térmico. ¿Cómo podrían estar los tres en equilibrio térmico? Que inicialmente que C llegue a mejor dicho, a la temperatura final a la que estos dos van a llegar. Sería la única forma que estén en equilibrio térmico. De lo contrario, no lo van a lograr. Interesante, ¿verdad? Esto fue lo que era la ley cero de la termodinámica. Y establecemos esto que habíamos dicho, chicos, ya como una ley, como algo que tenemos que manejar desde ese punto, donde decimos que dos sistemas están en equilibrio térmico, sí y solo sí, miren, está el condicionante, tienen la misma temperatura. Como decíamos, la taza de café y el termómetro. Cuando el termómetro deja de registrar temperatura, entonces vamos a suponer que llega a unos 20 grados, 25 grados el termómetro. 25 grados Celsius. Ya vamos a meternos con las escalas de temperatura. Lo menciono porque es muy común o familiar escuchar esos tipos de hablar de temperaturas. Para nosotros no es algo desconocido. Decía, imaginémonos que la taza de café, miren, esta que está acá, permítanme borrar todo esto, que la taza de café, jóvenes, y el termómetro, el termómetro, mejor dicho, registra una temperatura de unos 27 grados. Pasado el tiempo ya deja de registrar más temperatura. En ese momento, nosotros decimos que la taza de café está a una temperatura de 27 grados, que es lo que registró el termómetro. Ok, estamos claros, y es correcto. Sin embargo, surge una pregunta. ¿Qué realmente midió el termómetro? ¿O qué está midiendo el termómetro? ¿De quiénes son esos 27 grados? ¿Son los 27 grados de la taza de café? ¿O son los 27 grados propios que alcanzó el termómetro? Bueno, durante el equilibrio térmico, ambos llegaron a la misma temperatura. Quiere decir que lo que registra realmente el termómetro es su propia temperatura, que está en equilibrio térmico con, en este caso, el café. Eso es algo muy interesante. ¿Ok? Ya dejando establecido esto, jóvenes, y lo que es la ley cero, la termodinámica, veamos un poquito de qué instrumentos utilizamos nosotros para medir las temperaturas. Y también vamos a hacer referencia a las escalas de temperaturas. Es muy común, o ha sido muy común por muchos años, hablar de lo que son termómetros de mercurio, a base de mercurio, donde el mercurio, jóvenes, debido a esos cambios de temperatura, sufre una dilatación y empieza a registrar valores. ¿Ok? Sin embargo, no son los únicos tipos de termómetros que nosotros conocemos o utilizamos. En la actualidad también existen unos termómetros que se conocen como termómetros bimetálicos. ¿Ok? Ese tipo de termómetros tiene dos tipos de metales, un metal 1 y un metal 2, que cuando son expuestos a variaciones de temperatura, sufren alguna especie de dilatación o deformación, uno más que el otro, ¿verdad? Y eso se registra, miren, a través de una aguja que la van a mover miren, aquí se encuentran, que lo van a mover estos metales al momento que están sintiendo esa variación de temperatura a través de dilatación y van registrando valores y son los valores que voy tomando. También existen cosas que llaman como termopares, que son una especie de varilla metálica que se introduce en algunas zonas para medir la temperatura. También muy similar a lo que son los termómetros bimetálicos, ¿ok? Nos registran un valor. Y que en la actualidad es muy famoso. Todo el mundo ya sabemos por qué, ¿verdad? Nos ha tocado en este momento conocer bastante esos tipos de termómetros, muy conocidos como piranómetros, también,
que lo que registran es una especie de temperatura corporal, una temperatura infrarroja, por así decirlo, que tiene nuestro cuerpo en ese momento. Cuando a través de un haz de luz, mire, que a veces nosotros no vemos, una especie de láser, que nos lo apuntan a la mano o a la cabeza y a veces de un poquito de lejos, ese registra un valor. Y lo que mide es la temperatura corporal en ese momento. ¿Ok? Corporal, ojo. Quiere decir que esa temperatura puede variar. En ese momento nos registra una temperatura instantánea de cómo está nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo corporalmente, así, de primera a primera, puede estar valores de 32, 33 grados. Imaginemos que venimos de nuestro auto, estuvimos con aire acondicionado o estuvimos un buen rato en el sol, expuestos, entonces nuestra temperatura corporal va a variar bastante. Ojo, más que corporal sería superficial, mejor dicho. La de nuestro cuerpo, la corporal, tiene que registrar un valor más o menos aproximado. Ya vamos a ver más adelante de cuánto es ese valor. También hay termómetros especiales, en el caso para los bebés, miren jóvenes, muy utilizados, que son termómetros para medir lo que es la temperatura de la arteria temporal, colocada aquí, ¿verdad? De esta forma. Y otro tipo de termómetros también muy conocidos, incluso algunas especies de bandas que nos colocan nosotros en la frente y que van registrando variaciones también a través de colores, incluso de temperatura. Y uno de los termómetros que vamos a ver un poquito más adelante, más precisos y que más nos va, bueno, y que nos va a interesar en particular, son los termómetros de gas. Todos estos termómetros para nosotros son comunes, posiblemente conozcan ustedes muchos más. Y sin embargo nosotros entendemos cómo funciona la idea de ellos. ¿Ok? Aquí es donde nosotros hablamos de lo que son las escalas de temperaturas. En la actualidad, jóvenes, tenemos aproximadamente, hablamos de 4 escalas de temperatura. 2 escalas comunes y las escalas absolutas. Y empecemos por una escala, la más familiar para nosotros es la escala de temperatura Celsius. Esta escala también fue llamada, en los países de habla inglesa se conoce como escala centígrada, por su división de 100, ¿verdad? ¿Ok? De ahí viene el término, centígrado. Ya vamos a ver a qué hace referencia a eso. La escala Celsius es usada de manera muy general, casi a nivel mundial, en lo que es la ciencia, la industria, el comercio. En casi todo el mundo se utiliza la escala de temperatura Celsius. Como decíamos, antes llamada escala centígrada o grado centígrado, lo decimos nosotros, realmente lo correcto es hablar de Celsius, jóvenes. ¿Ok? Es muy común usarlo. Cuando se estableció esta escala, obviamente en honor a un físico muy importante, Celsius, él estableció directamente, o se estableció directamente, mejor dicho, un punto de partida. En ese caso, tomamos una sustancia que es muy habitual, siempre de uso para muchos experimentos que se hicieron y que se hacen actualmente, como es el agua. Un líquido importante y vital, no solamente para la vida, sino incluso para trabajarlo en diferentes aplicaciones. Cuando el agua estaba a 0 grados, hablábamos del punto de congelación en ese momento. Entonces se empezó a tomar al cero, ojo, al cero como una referencia de partida. Ok, solo estoy hablando del cero propiamente. Entonces se decía, bueno, tenemos hielo. Ok, hielo, se formó hielo. Tenemos hielo, entonces vamos a partir de ahí, cero, un punto cero. Ok, de ese momento. En un momento entonces se introduce energía o calor al hielo y este empieza obviamente a derretirse. Ya más adelante va a quedar muy claro este tipo de fenómeno. Solo en este momento me interesa para darle idea a lo que sucedió directamente. Entonces tenemos un punto de partida cero, que es el punto donde tenemos hielo o la temperatura de congelación de quién, del agua. Agua pura, ojo, agua pura. Básicamente estamos hablando de H2O, sin otros elementos, sin más minerales, ojo. Y también se observó todo esto obviamente a una presión normal, una presión atmosférica normal, que cuando esta sustancia, esta agua que después se convertía en líquido, empezaba a formar vapor, era a una escala de 100. Jóvenes, miren, entonces se tuvieron estos dos puntos de partida. 0, punto de congelación, y 100, punto de ebullición para lo que es el agua. Y se observó que cada vez se podían hacer divisiones de uno en uno,
hasta llegar a 100 grados. De ahí el término centígrado, ¿verdad? Son 100 divisiones que hay en la escala Celsius desde ese punto. Actualmente, como decíamos, la escala más utilizada a nivel mundial. Sin embargo, no podemos de alguna manera separarnos de la idea de los países de habla inglesa, donde ellos, su escala, a trabajar en la escala Fahrenheit. Miren, Fahrenheit, que es usada en la vida cotidiana, en casos como lo que es Estados Unidos, el Reino Unido, entre otros puntos, pero ahora actualmente pues se manejan. En la actualidad, jóvenes, es muy común para nosotros hacer referencia tanto en grados Celsius, ojo, miren, grados, y grados Fahrenheit. ¿Ok? En nuestros países es muy común tener ambas escalas. Nos llegan cosas de diferentes partes del mundo, jóvenes, y nosotros nos tenemos que adaptar a lo que nos viene, y en ese caso pues nos obligamos a estudiar más, incluso a conocer un poco más, que eso es bueno, ¿no? En muchas ocasiones. Por ejemplo, el 0 grados Celsius, que es la temperatura de congelación del agua en esta escala, en la escala Fahrenheit es 32. Y el punto de ebullición del agua en la escala Fahrenheit es 212. ¿Ok? Ambas a presión atmosférica estándar en este caso. O sea que 0 Celsius, jóvenes, 0 grados Celsius corresponde a 32 grados Fahrenheit. Y que 100 grados Celsius corresponde a 212 grados Fahrenheit. Si nosotros hacemos la resta de estas escalas, para el caso del agua, nos damos cuenta que aquí tenemos 100 menos 0, 100. Podemos entonces hacer 100 divisiones de esta escala. Sin embargo, la escala no es 1 a 1. En el caso de la Fahrenheit, no corresponde un 1 a 1 de un Celsius a Fahrenheit. Si hacemos esta diferencia, chicos, de 212 menos 32, lo pueden hacer ustedes ahí, les va a salir que la división es de 180. Miren, entonces no hay una correspondencia directa. ¿Ok? Les voy a dejar de tarea algo importante. Hay lo van a hacer después que veamos las relaciones entre las escalas de temperatura. Hay una temperatura, jóvenes, donde el valor Celsius y el valor Fahrenheit corresponden, son exactamente iguales. ¿Ok? Es un ejercicio que les puede quedar de tarea por ahí. Como les mencionábamos, ya viendo esto, hay 180 grados entre los puntos de congelación y ebullición en vez de 100 como en la escala Celsius. Por lo tanto, decimos que un Fahrenheit representa un cambio de temperatura solo de 180, 100 entre 180. Eso equivale a 5 novenos. ¿Ok? Entonces este es un valor muy importante para nuestro proceso de conversión de unidades directamente. Miren, 5 novenos de un grado Celsius. Un grado Fahrenheit representa 5 novenos de un grado Celsius. ¿Cuánto sería eso aproximadamente en decimales? Estamos hablando de 5 puntos, de punto 5, quiero que lo hagan ustedes ahí, chicos. Dividan 5 entre 9, punto 55, o una cifra periódica que se repite, punto 55 de la escala Celsius. Al revés sería 1.8 de la escala Fahrenheit, mira, directamente. Ahora, como decíamos, nosotros entendemos o razonamos un poquito más aquí en nuestro medio lo que es la escala Celsius. Entendemos más nosotros por escala Celsius. Estoy seguro que si les preguntaran cuál es la temperatura normal del cuerpo humano, automáticamente ustedes me dicen tantos grados Celsius. ¿Ok? Y es aproximadamente, ya que lo mencionamos, 37 grados Celsius. Sin embargo, si yo les preguntara cuánto es la temperatura corporal siempre normal de una persona normal que esté bien de salud, de su cuerpo en escala Fahrenheit, estoy casi seguro que la mayoría no me contestaría. Sin embargo, por eso nosotros necesitamos hacer las diferentes conversiones de una u otra escala.
¿Ok? Aquí tenemos que aprender todo eso, jóvenes, porque en nuestro medio realmente nosotros hacemos referencia a todas las unidades que nos vengan de cualquier sistema, ya sea internacional o el sistema inglés. Entonces aquí vamos a establecer todo esto basado en estos chicos de las divisiones, las correspondencias entre escalas y esa diferencia de los 32 grados que tenemos nosotros entre 0 y 32. Miren, 0 Celsius y 32 grados Fahrenheit. Para convertir de Celsius a Fahrenheit, entonces nosotros tenemos esta relación. Decimos que la temperatura Fahrenheit es igual a 9 quintos de la temperatura Celsius más 32 grados. Miren, aquí no hago referencia ni a Fahrenheit ni a Celsius, sino simplemente a 32 grados. Miren, ese símbolo que está como superíndice ahí en el número. Si nosotros queremos convertir, por ejemplo, esos 37 grados Celsius que sabemos nosotros que es la temperatura corporal del cuerpo humano, que nosotros conocemos como estándar cuando alguien está bien, en teoría, lo que hacemos simplemente es sustituirlo aquí. Si ustedes lo hacen, joven, multiplican 9 quintos por 37 grados Celsius y le suman más 32 grados, les va a dar aproximadamente un valor de 98.6 y aquí ustedes van a poner grados Fahrenheit. Miren. O sea que la temperatura normal del cuerpo en escala Fahrenheit es aproximadamente 98.6. Pero también, chicos, y viceversa. Nosotros venimos y hacemos el despeje aquí de la temperatura Celsius. Llegamos a obtener esto ya de una vez. Estas dos relaciones, chicos, siempre tenganlas por ahí presentes. Las vamos a utilizar también para resolver unos cuantos ejercicios. Y también les va a servir en algunos momentos para poder hacer diferentes conversiones. Aquí tenemos que temperatura Celsius es igual a 5 novenos, temperatura Fahrenheit menos 32 grados. Vamos a suponer otro número, la temperatura ambiente, mejor dicho, vaya. Si nosotros dicen que algo está a 48 grados Fahrenheit, ¿ok? No tenemos posiblemente ni idea tan así fácilmente de cuánto es esa temperatura o cuánto representa a nosotros en nuestro sistema, en nuestra cabeza, por así decirlo. Si nosotros nos dicen tantos Celsius, automáticamente ya nos imaginamos, incluso desde nuestro propio punto de partida, desde nuestra temperatura corporal, nos imaginamos nosotros, jóvenes, qué tan caliente o qué tan frío puede estar algo. Miren cómo nosotros hacemos esa percepción de las cosas, basado en nuestro propio cuerpo, lo que decíamos del tacto, ¿no? Ahora, si yo veo que 37 grados corresponde a 98, me doy cuenta rápidamente que estos 48 Fahrenheit debe ser todavía menor a estos 37 grados Celsius. ¿A cuánto sería? Bueno, háganlo ahí, arresten 48 menos 32, chicos, y hagan la multiplicación por 5 novenos, ¿ok? Eso les va a dar aproximadamente 8.9, vamos a decir, grados Celsius. Miren cuánto fue realmente el cambio directamente. Ahora sí nosotros decimos, uff, sí, está heladito, ¿no? Así pensamos nosotros de una manera. Pero es importante también verlo hacia el otro lado. Quiero borrar lo siguiente, jóvenes, porque quiero que quede claro algo que vamos a mencionar a continuación. Esto que está acá. Dice que es importante distinguir entre un valor de temperatura y un intervalo de temperatura. Miren, no es lo mismo que yo les diga que la temperatura, hoy por ejemplo, un día cualquiera, a las 9 de la mañana, vamos a decir que la temperatura a las 9 de la mañana, 9 a.m., fueron 18 grados Celsius, por ejemplo, por dar un valor, 18 grados Celsius. Y que allá, como a mediodía, jóvenes, como a las 12 del día, la temperatura que se registró fueron de unos 32 grados Celsius. Miren, la forma que estoy escribiéndolo. Ya van a darse cuenta que la forma que lo escribo, miren, el Celsius. Ahora, si yo les preguntara cuánto fue el incremento, o la diferencia, o el intervalo de temperatura que se dio entre las 9 de la mañana y las 12 de la mañana, ustedes me van a decir, bueno, hagamos la resta. Eso es un cambio de temperatura, miren, un intervalo de temperatura. Y los intervalos o cambios de cualquier cosa se definen siempre entre el final menos el inicial.
Así se los definimos nosotros. ¿Ok? O entre un punto 2 o menos un punto 1 o entre un punto final, un punto de llegada menos un punto de partida. Nosotros aquí los generalmente tomamos como temperatura final menos temperatura inicial. Como están preguntando, en la versión de temperatura, cuando nos fuimos de las 9 de la mañana a las 12 del día, entonces vemos que esa variación es 32, que es la final, durante ese intervalo, Celsius, miren jóvenes, menos 18 grados Celsius. ¿Ok? ¿Cuánto da esa reza 32 menos 18? Me está dando positivo, ojo, eso es importante, positivo 14 grados Celsius. Sin embargo, esa no es una temperatura en específico de alguna hora en específico. Simplemente fue un intervalo de temperatura, un aumento que hubo de temperatura, que fueron 14 grados Celsius. Miren dónde voy a dibujar ahora lo que es el símbolo del grado. Miren, lo dibujé al lado derecho de la letra. Eso indica, jóvenes, que cuando si yo veo por ahí, por ejemplo, que me dicen, o veo por ahí 18 Celsius de esta forma, me están diciendo, eso es un incremento de temperatura. Quiere decir que hubo entre un intervalo de temperatura hasta ese valor. ¿Ok? Ahora, este delta T, jóvenes, puede ser positivo o negativo. Porque puede ser que nosotros, imaginémonos ahora que vamos de las 12 del día, ahora nos interesa saber, vamos a ponernos que a las 6 de la tarde ya, ¿verdad? Otro cambio de temperatura hubo. Y a las 6 pm ya está un poquito más fresco, miren. La temperatura posiblemente bajó unos 20 grados, pongámosle. Por dar un nombre, un valor, 20 grados, miren. Ahora este intervalo siempre se cumple la idea del delta T, jóvenes. Miren, permítanme borrar aquí para tener un poquito más de espacio sobre lo que acabo de decir. No se les vaya a olvidar esa parte que estamos mencionando. Incluso lo vamos a leer porque ahí abajo está, para que no se nos olvide, jóvenes. Ok, les decía entonces que ahora necesito saber de cuánto fue. Aquí el simbolito va al lado izquierdo, miren, de la expresión, que indica que es una temperatura puntual, una temperatura específica de un momento en específico. Aquí, cuando pasamos de las 12 a las 6, hubo también otra vez un incremento de temperatura. Pues en este caso, una disminución de temperatura. Los intervalos de temperatura pueden ser, chicos, para positivos o negativos. ¿Qué indica el signo? Que hubo un aumento o una disminución en la temperatura, en este caso. Ese delta T ahora, jóvenes, sería T final, ¿quién es T final ahora? 20 grados Celsius. Menos, el menos es de la ecuación del delta, ¿verdad? De la diferencia. Menos 32, miren, grados Celsius. Antes nos daba 14, ahora ¿cuánto nos da? 12, miren, pero negativo 12. Y como es una variación, escribo el símbolo, a la derecha. Y este es un cambio de temperatura. Ahora vamos a ver algo importante también cuando hagamos un ejercicio, ¿ok? Que cuando vayamos a hacer conversiones de cambios de temperatura, chicos, ya sea en Celsius o en Fahrenheit, no importa, estas ecuaciones no nos van a servir así como están. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Estas no funcionan cuando vamos a hacer cambios de temperatura específica, o sea, de un preciso o de un objeto en particular, en un preciso momento, ¿ok? O de un tiempo en específico, en algún momento del tiempo, hemos dicho que hay una temperatura que podamos tomar en cuenta. La temperatura de una taza de café, por ejemplo, en un momento determinado, a eso nos referimos con en algún tiempo. La temperatura de nuestro cuerpo en algún momento determinado. Por ejemplo, si nosotros nos medimos la temperatura ahorita, y estamos normal a 37 grados, pero de repente nos pega fiebre y nos miden la temperatura, lo van a medir posiblemente 39 grados. Esa diferencia que hubo entre 39 y 37, que son esos 2 grados jóvenes, yo no puedo convertirlo directamente acá, si no voy a cometer un error. Y vamos a ver cómo se hace esa conversión, ¿ok? Cuando recurramos a estas ecuaciones, cuando hagamos un par de ejercicios. Por ahora quiero que tengan presente esto. Parece algo no importante, de hecho sí lo es, ¿ok? Cómo y dónde se escribe el símbolo del grado cuando tenemos un cambio de temperatura o una temperatura puntual o en específico. Entonces aquí hacemos una referencia. Por ejemplo, una temperatura de 20 grados se escribe como 20 grados Celsius, miren. Y un intervalo de temperatura de 20 grados se escribe como 20 grados Celsius, pero con el símbolo acá. Ojo,
La unidad sigue siendo el Celsius, eso sigue siendo lo mismo, no es que ha cambiado. Lo que hacemos con estos chicos simplemente es pensar si es una temperatura en específico o si es un intervalo de temperatura. ¿Ok? Por ejemplo, un vaso de agua dice que se calienta de 20 a 40 grados. Originalmente su temperatura era 20 grados Celsius. Miren. Y se calentó de repente y pasó a tener 40 grados Celsius. Si yo les pregunto cuánto fue el incremento de temperatura, obviamente temperatura final menos inicial da 20 grados, ¿no? El delta T sería 20 grados Celsius. Ese es el incremento que ustedes mirían, pero me copiarían el símbolo a este lado. ¿Ok? Entonces, jóvenes, por ahí, estas dos razones las vamos a usar, son muy importantes también para nuestro curso a medida que vayamos avanzando. Hablábamos directamente de algo muy interesante, que era otra escala, la escala Kelvin. Para hacer referencia a la escala Kelvin, que se conoce también como la escala absoluta, nos vamos a meter con un termómetro especial, un termómetro de gas, que son termómetros muy precisos, muy interesantes, ¿ok? Esto aquí tenemos en el dibujo representado lo que es un termómetro de gas a volumen constante, y aquí hay un experimento, una experiencia que se dio. Se utilizaron, chicos, 3 gases diferentes, miren, y cada uno de esos gases tiene la siguiente curva en esta gráfica. Una curva de presión versus temperatura, miren. En este caso, temperatura Celsius. Decimos aquí que las gráficas de presión en función de la temperatura para termómetros de gas que contienen diferentes tipos y cantidades de gases distintas. ¿Qué se observa, jóvenes? Cuando queríamos nosotros, o se empezaba de alguna manera a bajar la temperatura para poder licuar esos gases en algún punto en específico, pues sucedía que hasta donde nos permitía, en este caso, mire, imaginemos este caso 1, el gas 1, el gas 2 y el gas 3, mire, hasta donde se nos permitía el gas 1, podíamos llegarle a bajar la temperatura hasta cierto punto. De ahí ya pues básicamente no podíamos hacerlo, no había mecanismo, no hay mecanismo para seguírsela bajando directamente. El gas 2, con diferentes concentraciones, diferentes tipos también de gas, tenía otra curva. Sin embargo, representaba este punto y otra vez se detenía en algún punto en específico donde ya no podíamos seguirle bajando la temperatura. Y lo mismo sucedía con un tercer gas. Se observó algo interesante, jóvenes. Las gráficas terminaban en estos puntos, básicamente donde estoy marcándolos. ¿Ok? Por así decirlo. Sin embargo, si nosotros extrapolamos, que también podemos hacer ese término extrapolar, extrapolar quiere decir que tomamos valores, jóvenes, de los últimos dos valores del sistema y a través de cálculos podemos encontrar los valores externos de eso. En este caso, esta es una extrapolación de una gráfica. Se fue notando que esos gases, chicos, los tres, convergen a un punto en específico. Cuando esto se hizo, obvio, ojo, esto no se hizo experimentalmente, ¿verdad? Eso se hizo a través de una adecuación matemática, donde se establecía esa extrapolación de las gráficas, de esas líneas punteadas. ¿Qué sucedía? Que todos los gases iban a dar a un mismo punto cuando se extrapolaba. Ese punto en Celsius era negativo 233.15 grados Celsius aproximadamente. Ahora, esos valores de extrapolación, chicos, a los que llevan esos gases, obviamente, difícilmente se han conseguido. Se han llegado a temperaturas muy bajas, ¿ok? Pero no tantas. Incluso hablamos de temperaturas bajas aquí en algunas zonas de nuestro planeta, donde se pueden alcanzar. Hay lugares donde las temperaturas pueden ser mucho más bajas o mayores en algunos tipos de estrellas, y cantidades enormes también de temperaturas elevadísimas o también de temperaturas muy bajas directamente. Bueno, esto sirvió como punto de partida, jóvenes, en ese caso los gases que tienen un comportamiento muy particular, donde decía que la temperatura a la que ellos llegaban era 273.15 por debajo de los 0 grados, por eso el negativo. Como todos llegaban a converger a ese punto, chicos, entonces hubo necesidad de establecer una nueva escala de temperatura que nos permitiera hacer referencia a ese punto como un punto inicial, un punto de partida, en este caso para los gases, ojo, para los gases. Y a eso se le llamó cero, pero cero con la nueva escala, 0 Kelvin. Esto en honor a un físico importante,
De hecho, es un tipo de, ¿cómo decirles? Vaya, como que cuando se le da un título a alguien, un Lord, en ese caso hablábamos de Lord Kelvin, en honor a él se estableció lo que es esa escala de temperatura. Entonces apareció el 0 Kelvin. Ojo, miren que no estoy diciendo 0 grados Kelvin, eso es un error. Sí decimos grados Celsius, sí decimos grados Fahrenheit, pero no decimos grados Kelvin. ¿Por qué? El tipo de escala no es así como se maneja. De hecho, es una escala absoluta. Ahora, la escala absoluta Kelvin, jóvenes, está íntimamente relacionada con la escala Celsius. ¿Ok? De hecho, por ahí fue el punto de partida. Partiendo de Celsius llegamos a la escala Kelvin. Entonces, cuando tenemos 0 Kelvin, jóvenes, automáticamente estamos diciendo negativo 273.15 grados Celsius. Miren, grados Celsius. Y a esto se le conoce como el cero absoluto. Algo importante, los termómetros de gas, el principio en que se basan, que es un gas a volumen constante donde la temperatura va en aumento, ¿ok? Directamente. Esa es la idea, ¿verdad? Irle aumentando la temperatura de alguna manera o irlo enfriando también para todo el proceso de licuado en este momento. Ok, entonces existe una correspondencia directa entre Kelvin y Celsius. Establecemos, gracias a esa extrapolación, jóvenes, y a definir lo que es el cero absoluto, lo que decíamos, 0 Kelvin igual a negativo 273.15 grados Celsius, o sea que 273.15 Kelvin es igual a 0 Celsius. Cuando estamos en 0 Celsius, jóvenes, estamos hablando de positivo 273.15 Kelvin. Entonces nace esta relación entre lo que es la escala absoluta y la escala Celsius, donde si yo quiero convertir cualquier temperatura a Kelvin, chicos, simplemente le tengo que sumar 273.15, que es la referencia a la que se llegó en la extrapolación que vimos anteriormente. Para fines prácticos, jóvenes, nosotros vamos a trabajar generalmente de Kelvin igual a temperatura Celsius, simplemente como más 273, cerrado. ¿Ok? O sea que si vengo yo, como digo, es una escala directa, una relación directa simplemente con una suma de un valor, en este caso el valor de 273, eh, tomado obviamente de la relación que vimos anteriormente. Es tan interesante esa relación que hay entre la escala Kelvin y la escala de grados Celsius, que las variaciones de temperatura equivalen a lo mismo. ¿A qué me refiero? Que un delta T de 20 grados Celsius, escrito de esta manera, miren, equivalen directamente a 20 Kelvin. Vamos a hacer una referencia a eso. ¿A qué me refiero con eso? O sea que 20, esto está bien. O sea, la referencia en escala de la variación de temperatura entre Celsius y Kelvin es correspondiente directamente. O sea, un aumento de 20 grados Celsius equivale a un aumento de 20 Kelvin. O una disminución de menos 10 grados Celsius equivale a una disminución de menos 10 Kelvin. ¿Ok? Bueno, porque era bueno profesor y entonces, ¿por qué el 233 es suma Celsius? ¿Cómo es eso? Ya van a darse cuenta. Vamos a hacer un ejemplo aquí rápido para entender esa idea. Antes veamos el siguiente esquema. Aquí tenemos un termómetro que está midiendo hielo y agua. Otra cosa importante, jóvenes, que les va a servir bastante es que hay ciertas temperaturas a las cuales coexisten dos estados, en este caso de la materia. En el caso del agua a 0 grados Celsius, yo puedo tener tanto hielo como agua en estado líquido. A medida cuando entren a ver la parte de calor y calorimetría sobre todo, en cambios de fase, se van a dar cuenta de eso. Aquí lo que hace básicamente es lo que es la corrección que decíamos. No se dice
grados Kelvin, se dice Kelvin nada más. ¿Ok? Eso es incorrecto directamente. Estamos hablando de una escala absoluta. Bueno, les decía aquí que obviamente si vengo yo y les digo, bueno, que la temperatura de una persona es 37 grados Celsius, ¿ok? Y bueno, no usemos una persona, no usemos una persona, usemos cualquier valor. De hecho, permítanme chicos borrar aquí. Vamos a usar una variación un poquito más grande para tener una idea. Imaginémonos el ambiente, ¿ok? Vamos a suponer que en un día muy interesante se amaneció una temperatura en algún momento del tiempo a unos 18 grados Celsius, ¿ok? Sin embargo, llegó a cierto momento del día que la temperatura cambió. Vamos a ir de una temperatura 1 a una temperatura 2. Vamos a usar esta vez 1 y 2, no final inicial, 1 y 2. Pasamos de 1 a 2, simplemente para tener la misma idea. Y puede ser que en cierto momento del día llegó esa temperatura, llegó a 32 grados Celsius, incrementó considerablemente. Si yo les preguntara cuál es la variación de temperatura que hubo entre T1 y T2, que obviamente es un aumento de temperatura, me va a quedar positivo, me doy cuenta que ese intervalo de temperatura, jóvenes, es 32 menos 18, jóvenes. Ustedes pueden hacer esas restas ahí, da 14, ¿verdad? ¿Ok? 14. Ahí si me equivoco, pues ustedes ahí lo corrigen. Yo sé que no van a tener problemas con eso. Ok, decíamos entonces que esa variación es 14 grados Celsius y lo escribimos de esta manera. Ahora, si yo les preguntara y yo les dijera, bueno, yo quiero saber cuánto fue la temperatura en Kelvin que hubo cuando se midió en T1 y también cuando se midió en T2. Son temperaturas ya puntuales, entonces ustedes miran, bueno, la temperatura en Kelvin, ahora cuando para T1, miren, para T1 vamos a decir, la temperatura en Kelvin va a ser igual, según la ecuación esta, a la temperatura en Celsius más 273, como lo que damos nosotros establecido. Esto es igual a 18 más 273. ¿Ok? ¿Cuánto nos da eso en Kelvin? Pues solo hacemos la suma, ¿no? 273 más 18 nos da 291 Kelvin. Miren. O sea que 18 grados Celsius es aproximadamente 291 Kelvin. Y vamos a ver, quiere decir que la temperatura en el punto 2, en Kelvin, algo similar, ¿ves? Esta vez lo voy a hacer más rápido, ya sé, la conversión es 32 más 273. ¿Cuánto les da eso, jóvenes? Ok, 32 más 273 da 305 Kelvin. Mire qué interesante. Ahora, si yo les digo cuánto fue la variación de temperatura, ojo, de temperatura, el delta que hubo en Kelvin, de esos mismos dos puntos, automáticamente me doy cuenta que eso es 305 menos 291. ¿Cuánto da eso, jóvenes? Si ustedes hacen la resta de 305 menos 291, me da 14. Mire, 14 ¿qué? Kelvin. ¿Se dieron cuenta? La variación de temperatura entre la escala Celsius y la escala Kelvin, entre los grados Celsius y Kelvin, es la misma en los cambios de delta. Y tiene sentido, obviamente, porque si aquí sumé a cada uno de sus valores 273, cuando hago la resta, básicamente lo estoy quitando. ¿Ok? Directamente. Ahora, alguien me dirá, bueno, si a alguien se le ocurre, jóvenes, convertir de un solo Celsius a Kelvin usando esta ecuación,
se va a meter en un lío, porque va a creer que esta variación de 14 Celsius le suma 273, ¿cuánto da, jóvenes? Si a 270, a 14 le suman 273, les va a dar 287. No puede ser que esto sea 287 Kelvin. Hablando de la variación, obviamente, no tiene sentido, ¿ok? Porque no es una temperatura puntual en algún punto. Quiere decir que si yo quiero utilizar eso, me olvido del 273.15 y de un solo pongo que T Kelvin igual a TC. Ojo, el cambio nada más. El cambio en Kelvin es igual al cambio en Celsius. Si quieren manejarlo como una relación directa, háganlo, ¿verdad? Y lo tengan presente. Ya nos dimos cuenta por qué, ¿verdad? Hacer esto aquí, jóvenes, pasar de un solo, un cambio de Celsius usando esta ecuación es un error completamente. ¿Ok? ¿Por qué? Es una variación, ya vimos nosotros, no es una temperatura puntual. Si lo queremos hacer, de esta forma es apropiado. Algo similar va a pasar con las ecuaciones que vimos de temperatura de Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Fahrenheit. ¿Ok? Cuando sean cambios de temperatura, esas dos ecuaciones así como están, voy a retroceder a ellas, jóvenes, así como están, es un error completamente hacerlo. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, jóvenes, les decía que esto lo podemos hacer directamente en ese tipo de sistemas. Hay que ser muy cuidadosos. Y entonces esta es la escala absoluta. Nos sería bastante cuando tenemos valores muy grandes o muy pequeños, o valores que podemos ser un poquito más complicados, mejor dicho, de tratar. Entonces utilizamos la escala absoluta. Ahora, esto es del sistema internacional, Kelvin. También existe una escala absoluta para el sistema inglés. Se conoce como Rankine. Rankine le dicen, no Rankine, ¿verdad? Quiero que por favor, eso les queda de investigación, me averigüen esas relaciones de escala Rankine. Generalmente, así como Celsius se relaciona directamente con Kelvin, los grados Fahrenheit se relacionan directamente con Rankine. Y otra vez tampoco se dice grados Rankine, ¿verdad? Ojo, es una escala absoluta del sistema inglés. ¿Ok? Así como Kelvin en la escala absoluta del sistema internacional. Ok. Ya que vimos todo esto, jóvenes, que vamos a darle paso a esa idea, a toda esta idea de temperatura, veamos algo que ocurre para ir empezando un poco de cómo la temperatura actúa con los materiales. Vamos a hablar de lo que es expansión térmica. Ojo, estas variaciones de temperatura generalmente son deltas T muy pequeños, variaciones de temperatura muy pequeños. ¿Comparados con quién? Bueno, comparados con los materiales en general. Pero generalmente hablamos menores a 100 grados. ¿Se fijaron que dónde está el símbolo de los 100 grados? Está a la derecha, por lo que indica que esto no es 100 grados Celsius de una temperatura normal, sino que son incrementos o variaciones de temperatura de 100 grados. Lo que nos indica aquí, chicos, que tenemos que tener variaciones menores. Mire, delta T debe ser menor a 100 grados para que nosotros podamos hablar directamente de una expansión térmica sobre algunos materiales o sustancias. Ojo, ¿verdad? Arriba, si la variación de temperatura es mayor a 100 grados, bueno, ya sea por encima o por debajo, ojo, una variación negativa o positiva, porque esto puede ser negativo o positivo, hay que ser muy cuidadoso, ¿ok? Porque ya se está saliendo de nuestros márgenes. Ahora, vuelvo y repito, estos 100 grados están en referencia más a lo que es el agua, por así decirlo. En el caso de algunos materiales, esos 100 grados no son nada, ¿ok? Para dar una idea, jóvenes, para una idea, cuando una temperatura es considerada alta, es muy relativo decir eso. O nosotros podemos decir que está alta, está caliente porque la temperatura está alta, o está frío porque la temperatura está baja. Es muy relativo. ¿A qué me refiero? Pongamos en la siguiente situación. Imaginémonos una persona que es de Nacaome Valle, que está acostumbrada a la temperatura de su zona. Si viene esa persona y viaja a La Esperanza, que la temperatura generalmente se manejan temperaturas menores, él va a sentir frío, decirlo, va a sentir una variación de temperatura un poco brusca, va a ver que está helado aquí. Es capaz de que se va a abrigar en un día normal que las personas de esa zona no lo hacen. Y viceversa, si una persona va de La Esperanza a Nacaome, a Valle,
va a sentir una calor increíble. Y va a ver que las demás personas que son originarias de la zona van a estar tranquilas. Lo mismo ocurre también con, hablando propiamente de los materiales. ¿Ok? Para algunos materiales, algunas temperaturas o variaciones de temperatura no son nada, pero para otros ellos son considerables. Se maneja una teoría muy importante que vamos a considerar o un material o una sustancia se considera una temperatura alta cuando esa temperatura está muy cerca de su punto de fusión, decimos nosotros, o cuando está cerca de un cambio o de una temperatura que provoque un cambio de fase en la materia. Ok, cuando vean los cambios de fase se van a dar cuenta a qué me estoy refiriendo con eso. Por los momentos, aquí nosotros para expansión térmica no nos interesa esos grandes variaciones que provoquen cambios en el estado de la materia. Por eso manejamos menores a 100 grados, tomando como el agua como referencia, porque el agua, por ejemplo el agua, sabemos que arriba de los 100 grados eh, puede cambiar de fase. Ahora, esto es un intervalo, vuelvo y repito. Decíamos entonces de manera general que todos los materiales se expanden al aumentar su temperatura. Ojo, hablamos de expansión, también podemos hablar de contracción, también conocida como esa contracción es una dilatación, ambas son dilataciones, ¿no? ¿Verdad? Una dilatación en aumento y una dilatación en disminución. Cuando usamos el término expansión, chicos, aquí no necesariamente vamos a pensar que un elemento va a hacerse más grande, también puede ser que se haga más pequeño. ¿Ok? O sea, expansión o contracción. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya sabemos nosotros que este delta puede ir de temperaturas pequeñas, vamos a decir, a temperaturas mayores o viceversa, de temperaturas mayores a temperaturas menores, por así decirlo. ¿Ok? Directamente. Ahora, hablemos de lo que es la expansión lineal. Cuando hablamos de expansión lineal, chicos, experimentalmente se han hecho varias pruebas y esas pruebas han arrojado que cualquier variación ahora de longitud, miren, vamos hablando de la expansión lineal, miren, estamos hablando entonces de una dimensión a lo largo de la longitud. Expansiones a lo largo, vamos a decir, de una línea, que pueden ir en aumento o pueden ir en disminución. Esto es muy importante en el área de construcción. Ustedes que estudian en el área de ingeniería, esto es importante tomarlos en cuenta, sobre todo en el área de construcción, en el área de diseños, cuando se van a trabajar con diferentes materiales, esto es hablar de ello. Pensemos entonces, bueno, decimos mejor dicho, que cualquier variación, en este caso de la longitud, delta L, vamos a decir que es longitud L, es directamente proporcional, eso quiere decir eso, mira, delta L es directamente proporcional al cambio de temperatura. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que aumenta la temperatura o disminuya, también se va a ver afectado la longitud del material. Va a haber un aumento en la longitud en este caso, del material que estemos trabajando. Estamos hablando generalmente de sólidos. Cuando hablamos de expansión lineal pensamos más en sólidos. O también puede haber una disminución. Sabemos que el delta T puede ser negativo o positivo. Y el signo indica un aumento o un decremento en lo que es la variación, en este caso de la longitud también. Pero no solamente, ojo, no solamente de la delta T, también va a depender de la longitud inicial que tenga ese material directamente. Miren, o sea que la variación de longitud que presente un material va a ser aproximadamente proporcional, eso significa esto, miren, a su cambio de longitud, perdón, a su cambio de temperatura y a su longitud inicial. Si nosotros venimos y agarramos vamos a imaginarnos una varilla de una longitud L sub 0 inicial, ¿ok? Eso va a afectar en el cambio de longitud. Si nosotros venimos y cambiamos esa misma varilla y agarramos otra mucho más larga, un nuevo cambio de longitud, entonces automáticamente la variación también se va a ver afectada. Ahora, si también con eso hacemos incrementos de temperatura, o los vamos haciendo más grandes o más pequeños, también se ve afectado el cambio de longitud. A eso se le conoce como dilatación también, ¿verdad? Dilatación térmica o expansión térmica. Ahora, al ser una proporción, jóvenes, quiere decir que debe haber un factor, una variable, un coeficiente que me permita a mí establecer lo que es la igualdad, ya la corrección. Entonces, delta L es igual a ese factor de corrección, que lo vamos a conocer con la letra griega alfa,
L sub 0 por el cambio de temperatura, mire. Y ahora sí, este dato que ha salido experimentalmente nos dice que el cambio de longitud de, de un cuerpo, de un material sólido, hablando de un material sólido, es igual eh, a lo que es el coeficiente, este coeficiente, ya vamos a decir, ya vamos a mencionar cómo se llama, que también tiene sus unidades, por la longitud inicial que presenta, en este caso, una varilla, por el cambio de temperatura. Miren, aquí tenemos dos esquemas, dos dibujos, un dibujo A y un dibujo B. En el dibujo A nos dicen que vemos los cambios de temperatura moderados, donde delta L, miren, es directamente proporcional a delta T. ¿Qué sucede? Si nosotros tenemos una temperatura inicial originalmente y después aumentamos esa temperatura, esa pequeña variación, miren, entonces esta se va a reflejar en la longitud del material. Entonces el material ahora va a tener una dilatación, va a aumentar su longitud. ¿Por cuánto? Por un delta L, mire, debido a un delta T. ¿Ok? Y quiere decir que si nosotros aumentamos la variación de temperatura, obviamente también aumenta proporcionalmente el cambio de longitud que esa varilla presenta. Y así sucesivamente. ¿Mire? Si lo triplicamos va a ser también 3 veces el delta L. A eso se refiere con directamente proporcional. Lo mismo ocurre, jóvenes, si nosotros vamos variando la varilla, su longitud. Mire, si nosotros aumentamos de un L sub 0 a otra varilla de 2L sub 0, automáticamente estamos también duplicando lo que es el cambio de longitud del sistema. ¿Ok? Y más sin necesidad, obviamente, miren, de duplicar la temperatura. Si nosotros mantenemos el cambio de temperatura, ojo, lo mantenemos, pero cambiamos la varilla por una más larga, automáticamente también se va a duplicar el delta L. O sea, estos dos parámetros, el cambio de temperatura y la longitud inicial que presenta la varilla, va a afectar directamente a la longitud, al cambio de longitud que va a haber. Miren. Y ahí aparece el coeficiente, voy a borrar todo. Y ahí aparece ese coeficiente, jóvenes, que se conoce como coeficiente de dilatación térmica, miren. Coeficiente o de expansión térmica, como quieran llamarlo. Coeficiente de dilatación térmica. ¿Ok? Dilatación térmica. Y las unidades de este coeficiente es 1 sobre Celsius, miren, o 1 sobre Kelvin, 1 sobre grado Celsius o 1 sobre Kelvin. Y no importa cómo estén, ¿ok? En cualquier unidad, siempre su valor, el valor que aparezca aquí va a ser el mismo, ¿no? Si ustedes se fijaron, miren, aquí puse el símbolo al lado derecho en el Celsius. Quiere decir que ese coeficiente, chicos, está directamente relacionado con la variación de temperatura. Por lo tanto, ya lo que decíamos nosotros, que cualquier variación de temperatura en Celsius corresponde a la misma variación de temperatura Kelvin. ¿Ok? Y este coeficiente, chicos, de dilatación es algo muy característico de los materiales o sustancias que estemos trabajando. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, una varilla de hierro, una varilla de cobre, una varilla de bronce, una varilla de aluminio, cada una de ellas tiene su propio coeficiente de dilatación. Esto generalmente lo usamos para los sólidos. Ojo, ¿verdad? Si se dan cuenta directamente, jóvenes, es fácil ver en la gráfica incluso, que si nosotros queremos saber cuál es la longitud nueva que va a tener nuestra varilla, miren, después de ser sometida a una variación de temperatura, esa longitud va a ser el L sub 0 original que medía la varilla, más el incremento nuevo que se dio debido al cambio de temperatura. A eso le llamamos la longitud final de la varilla. Miren. L es igual entonces a la longitud original que tenía la varilla, o en este caso vamos a decir varilla, ¿verdad? Esta varilla que está acá, que es la que vamos a utilizar, más el incremento que tuvo esa varilla. Creo que tiene sentido, ¿verdad? Para ustedes eso. Quiere decir que esta, ¿cuánto sería, chicos? La longitud final que tendría este. L sería igual a L sub 0 más 2 veces el cambio de longitud que se presentó debido a la variación de temperatura. Si yo agarro esta ecuación así como está, jóvenes, y sustituyo este delta L en función de lo que nosotros ya acabamos de establecer,
podemos llegar a una relación que L, que la longitud final, quiero que esto lo guarden también, por eso suele ser muy cómodo a veces encontrar la longitud final de la varilla, o lineal en este caso, a través de esta relación, de 1 más 1 sale del factor común, ¿verdad? Si ustedes se fijan, aquí está, el factor común L sub 0, de 1 más el coeficiente de dilatación por el cambio de temperatura, miren. Y así yo puedo determinar la longitud final de la varilla. Con solo conocer cuánto varía el cambio de temperatura y el coeficiente, y conozco el material, entonces automáticamente conozco el coeficiente, entonces yo sé cuánto se va a dilatar ese material, en este caso esa varilla. Les decía que esto es muy importante. En el caso, por ejemplo, de la construcción, hay veces que se dejan, se han fijado ustedes cuando se construye una carretera, bueno, sobre todo en este caso las calles de la zona aquí, de las zonas urbanas, a veces se dejan ciertos espacios entre ciertos, en la calle, ¿verdad? Son pequeños, o incluso a veces se les introduce un material que es una especie de goma, ¿ok? Cuando hay dilataciones o contracciones térmicas, esa goma, que es muy flexible, chicos, absorbe, por así decirlo, ese movimiento que tienen los átomos, que son muy pequeños. Estas dilataciones delta, estas presiones de longitudes, chicos, son muy pequeñas realmente. Si nosotros vamos de una temperatura de 20 a 40 grados, son insignificantes para nosotros. Sin embargo, a niveles atómicos de estructura, esto es algo significativo. Ese constante movimiento de partículas, miren, que se va a estar dando debido a contracciones y a expansiones, debido a cambios de temperatura, van provocando daños en la estructura, que se vayan dañando. Por eso incluso pueden haber algunas calles que ven agrietadas directamente, ¿no? Para eso se ponen estas cosas, para prolongar un poco más la vida útil de esas cosas que se construyen. ¿Ok? Directamente. Les menciono las calles porque posiblemente lo han visto. Incluso en las construcciones de edificios hay separaciones. ¿Ok? Eso es importante. Si se van a hacer diferentes diseños de máquinas, construcciones por separadas, es necesario que existan esos espaciamientos para que las dilataciones no dañen directamente la estructura. Vamos a ver algo más adelante. Ok, jóvenes. Entonces ya tendría estas relaciones. Quiero que por ahí también las tengan presentes. Vamos a trabajar con la expansión lineal. Esto es expansión lineal, el cambio de longitud por debido a un cambio de temperatura, la expansión lineal, y la longitud final, que básicamente es esto, que lo puedo escribir de esta forma, ¿ok? O de esta otra forma también, ¿verdad? Ambas formas valen. Veamos, jóvenes, a continuación algo un poquito más cualitativo o de una perspectiva molecular lo que está sucediendo a nivel de la estructura, lo que sucede a nivel de los átomos. Imaginémonos un modelo, chicos, entre átomos vecinos. En este caso tenemos átomos, miren, este es un modelo, obviamente, ¿verdad? Y hay una distancia promedio entre átomos. Y vamos a poner entre esa distancia resortes. Ok, el resorte nos va a ejemplificar de una manera muy interesante lo que sucede cuando el sistema se ve sometido a variaciones de temperatura. Cuando el sistema, chicos, se somete a cambios de temperatura, imaginemos aumentos de temperatura, entonces empieza a haber o a adquirirse energía cinética y empiezan a quererse mover los átomos, a quererse separar de alguna manera y empiezan a vibrar, miren, como sistemas de resortes, donde esos resortes quieren obligar a los átomos a regresar a sus posiciones también directamente. ¿Ok? Eso es muy importante. En la rama de materiales eso se conoce como zonas elásticas, que todavía permiten a los sistemas regresar a su posición de equilibrio normal. Y eso funciona como un resorte, miren, directamente. Parecido a la idea que nosotros vimos, miren. Imaginemos un resorte que está oscilando, quiere retornar a los átomos a su posición original. ¿Ok? Sin embargo, entre mayor cantidad de energía se esté introduciendo, más están provocando esos distanciamientos entre los átomos. Y aquí vemos nosotros una gráfica de energía potencial, en este caso del resorte. Estamos usando la energía potencial del resorte. Lo estamos ejemplificando a través de esa idea. Si nosotros vemos, jóvenes, los espaciamientos, que se empiezan a dar cada vez que la energía está aumentando, no son directamente lineales, miren. No son espaciamientos que se van dando en incrementos constantes. Si lo vemos nosotros, no son iguales.
Por lo tanto, esa distancia, una distancia promedio entre átomos generalmente es esta que nosotros vemos acá, ¿ves? Pero no lo vemos de una forma lineal. Entonces, a medida que introducimos energía, más grandes se van haciendo esos espaciamientos. ¿Ok? Hasta que posiblemente llegue un momento, si sobrepasamos cierta zona, que obviamente se rompan estos resortes, esos enlaces que están en la materia. Eso más adelante ocurre cuando hablamos de cambios de fase y la energía interna que entra en los sistemas. Ok, esto simplemente para tener una idea mucho más a nivel molecular de lo que está sucediendo directamente. Como nosotros, la cantidad de energía que estamos proponiendo no varía, no debe variar en intervalos de 100 grados Celsius, entonces quiere decir que no estamos buscando todavía que estos enlaces se rompan, ni siquiera que lleguen a estar a punto de romperse. ¿Ok? Sin embargo, producen esos pequeños estiramientos, ¿verdad? Lo pasa al revés también. Cuando disminuye, empieza a contraerse. Ahora, es más difícil contraerlo, jóvenes, eso sí. ¿Han fijado ustedes también de manera natural que un resorte es más difícil contraerlo que expandirlo? Algo similar ocurre también, en este caso, a niveles atómicos. Bueno, esa era una idea muy particular que quería que viéramos, simplemente para que tengan una idea un poco más allá, aparte de la idea general del experimento que se hizo. ¿Ok? Aquí tenemos una tabla de varios materiales, miren, que nos permiten a nosotros tener una idea de los coeficientes de expansión lineal de cada uno de ellos. Lo vamos a usar más adelante. Es lo que les decía, miren. Aparecen como K a la menos 1, que es 1 sobre K, o 1 sobre Celsius, miren, a la menos 1. En ambos casos es lo mismo, miren. Quiero decir que 2.4 por 10 a la, 5, 10 a la menos 5, 1 sobre Kelvin, es como que yo escriba 2.4 por 10 a la menos 5, 1 sobre Celsius, con el símbolo a la derecha. Son cambios. Y ahora vimos nosotros que los cambios de Celsius y Kelvin son directamente proporcionales, ¿ok? Corresponden a lo mismo. Esta es una tabla de coeficientes de expansión lineal para algunos materiales. Así como existe, chicos, la expansión lineal, también podemos hablar de la expansión superficial y obviamente de la expansión de volumen. Vamos a meternos un poquito con esta idea. Imaginemos nosotros que podemos determinar la expansión de algunos objetos planos. En este caso, imaginémonos un cuadrado. Ok, vamos a analizar para un cuadrado de lado L. Miren, esa es una ventaja. De ahí podemos ver que esto puede funcionar para cualquier tipo de área plana directamente. Si utilizamos, por ejemplo, un cuadrado, decíamos, lo que mencionábamos, donde el área de un cuadrado, miren, el área de un cuadrado es sus lados al cuadrado directamente. Eso es igual, miren, si nosotros partimos y tomamos lo que es esta relación de la expansión térmica, ¿se acuerdan? Esto es L, y lo queremos elevar al cuadrado, ese es el área de un cuadrado, miren. Por lo tanto, podemos elevar al cuadrado en este caso, vamos a elevar esta parte, que es la que nos interesa, miren. Esta que está acá, ya la tenía por acá, ¿ven? Lo elevo al cuadrado, elevo al cuadrado, y esta suma al cuadrado. ¿Qué sucede? Bueno, que esto hay que desarrollarlo. ¿Se acuerdan ustedes cómo es? ¿Verdad? El primero al cuadrado, el primer término al cuadrado, más 2 veces el segundo por el primero, aquí aparece, más el segundo término todo al cuadrado, miren. Y aparece alfa al cuadrado veces delta t al cuadrado. Directamente. ¿Y eso qué es? Área. Todo eso que está aquí es el área, miren, jóvenes. Debido, obviamente, a cambios de temperatura. ¿Qué sucede? Aquí, si ustedes se fijan, chicos, solamente me quedé con esta parte de aquí. A sub 0, 1 más 2 veces alfa delta t. ¿Qué pasó con este término? Resulta el caso que si yo me voy, chicos, a las tablas, yo observo que las relaciones son aproximadamente valores de 10 a la menos 5, valores pequeños en este caso del coeficiente de dilatación térmica. Ahora, si eso está elevado al cuadrado, miren, ¿qué pasa? Todavía se hace mucho más pequeño, jóvenes. Mucho más pequeño este valor. Este valor entonces podría decir que tiende a 0. Por lo tanto, no lo tomo en cuenta. Miren. Parto de esa idea, que ese valor tiende aproximadamente a 0. ¿Por qué? Por esto. Porque el coeficiente de dilatación se fue por 10 a la menos 10. ¿Ok? Por lo tanto, no ocupo, entonces lo omito. Y me doy cuenta, miren jóvenes, que el área es igual a sub 0, 1 más 2 alfa delta t. Muy similar
a que L es igual a L sub 0 de 1 más alfa delta T. ¿Qué es lo único que cambió aquí con el área? Obviamente el área propiamente, ¿verdad? Área final igual a área, inicial por el producto de esto, donde aparece un 2 que acompaña al coeficiente de dilatación térmica. Por lo tanto, otra vez el cambio, miren, del delta de área, por definición es el área final menos el área inicial. Eso debe quedar claro, eso es sencillo de entender. Y me doy cuenta que esto, si utilizo esto aquí, ve chicos, si meto esto acá, miren, si hago ese cambio aquí quedo como A sub 0, miren, voy a desarrollarlo, miren jóvenes, A sub 0 más 2 veces A sub 0 por alfa por el cambio de temperatura menos este A sub 0. Miren. ¿Qué pasa? A sub 0 menos A sub 0 se cancela. ¿Qué me queda nada más? Que el cambio de área es igual a 2 veces, lo voy a acomodar como sale aquí, alfa por A sub 0 por delta T. Y ahora tengo también la variación de área de cualquier, ojo, aquí ya pueden de cualquier objeto plano. Fíjense, creo que este es un ejercicio de demostración. Aquí ya lo demostramos básicamente. Y me sirve también, ¿ok? Entonces puedo tomar también esta relación y esta depende de lo que uno necesite. También hablamos de expansión volumétrica. Experimentalmente, jóvenes, cuando hablamos de volúmenes, pensamos más en algunos tipos de líquidos, pero también en sólidos, obviamente, ¿verdad? Antes solo estábamos con sólidos, pero ahora que hablamos de volumen podemos pensar también en sustancias líquidas directamente. No nos metemos un poquito con el otro fluido que es los gases, ¿verdad? Porque ellos pues su forma, su estructura, pues ellos son un poquito más de sus maneras de ser, por así decirlo. Más antes nos vamos a meter con ellos, mira que vayamos avanzando y entrando a otros temas que corresponden a este curso. Bueno, también experimentalmente se vio que el aumento de volumen de una sustancia o de un sólido, delta V, chicos, era proporcional al cambio de temperatura y obviamente al volumen inicial. Aquí aparece nuevamente otro factor de corrección que se conoce como coeficiente de expansión volumétrica. Anteriormente, tanto para área, en este caso superficie, y longitud, nosotros tenemos un coeficiente de expansión alfa, coeficiente de expansión lineal. Realmente cuando se expande el área lo podemos tomar por separado, ¿verdad? Como podemos expansiones lineales, simplemente unidas en eso. Ya vimos la demostración. Aquí aparece entonces este factor que se puede tomar tanto para sólidos como para líquidos. Aquí tenemos la tabla 17.2, donde tenemos los coeficientes de expansión volumétrica para algunos sólidos, otra vez aluminio, etcétera, y algunos líquidos como el etanol, la glicerina de mercurio, entre otros. ¿Qué sucede, jóvenes? Estos son sólidos. Y nosotros sabemos que los sólidos tienen su coeficiente de dilatación lineal. ¿Será que hay alguna forma de relacionar para los sólidos, ojo, para los sólidos, el coeficiente beta con el coeficiente alfa? ¿Sí? Pues sí, sí la hay. Y aquí vamos a hacer la demostración. En el caso de los materiales sólidos, dice, la relación sencilla entre expansión volumétrica y la expansión lineal se determina a través de lo que vamos a hacer a continuación. Siempre partamos de un volumen, ¿verdad? Sabemos que el volumen, vamos a tomar, esta vez tomemos un cubo, es L cubo. Ok, estamos usando figuras muy conocidas, pero esto puede ser también para una esfera, para un paralelepípedo, etcétera, ¿verdad? Eso va a depender de la forma. Si nosotros tomamos aquí, chicos, y tenemos pequeñas variaciones de volumen, haciendo un diferencial de dB del sistema, miren, un diferencial de volumen. Ok, o sea que yo agarro estas dos expresiones, miren, el diferencial de volumen. Yo lo puedo escribir, ese diferencial, como ddB entre ddL por ddL. Miren, me hago uso de esta relación, ¿verdad? Ok, no es que esto cancela esto directamente, ojo, eso es un poquito más complejo. Sin embargo, me voy a valer de esa relación para poder determinar esto que está acá. No estoy alterando nada. Ok, al final esto es de dB de dB. Sin embargo,
Si yo derivo el volumen con respecto a la longitud, miren, con respecto a la longitud, manteniendo el DDL aquí como una variación, que más vamos a ver como un diferencial, un delta DL, quiere decir que yo puedo derivar esto con respecto a L, según esto, miren chicos. Según esto yo puedo derivar esta expresión con respecto a L. ¿Cómo me queda esta derivada con respecto a L? 3L cuadrado, permítanme borrar esto aquí, jóvenes. Permítanme, perfecto. Veces diferencial de longitud, que es lo que tengo acá. ¿Se dieron cuenta? ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Bueno, si nosotros también tomamos, ¿se acuerdan del delta L igual a alfa L sub 0 de dt para valores infinitesimales? Ahora podemos decir que d de L entonces, valores pequeños, es igual a alfa L sub 0 de dt. Ok, y si tomamos también el volumen inicial como L sub 0 inicial, y lo mismo, eh, bueno, en este caso el L sub 0 cubo, en este momento, chicos, en este caso podemos y sustituir también el L, miren, ojo, ¿verdad? Directamente. Entonces sabemos que L el cubo es el volumen, ¿verdad? Que hemos tomado nosotros. Por lo tanto, si tomamos esta expresión, miren, esta que tenemos acá, permítanme borrar, jóvenes. No quiero que quedemos, perdón, no quiero borrar todo tampoco, ¿verdad? Solo que no quiero que quedemos así como que quedamos allá, ¿verdad? Un poquito confundidos, no es la idea. Ok, entonces les decía que ahora sustituye b sub 0 por L cubo. Se entiende, ¿verdad? Hay la relación de L al cubo, tomando obviamente en este caso un cubo como volumen. Entonces reescribimos esta parte, ¿ves, jóvenes? Esto que está acá lo reescribimos. d de b es igual a 3L sub 0, donde d de L, ¿quién es d de L? Es esto, miren. Acabamos de ver lo que es nuestra relación, es alfa L sub 0 de dt. Y se ve claramente que esto es 3 veces b sub 0 de dt. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos, jóvenes, que la variación de volumen, miren, aquí está, delta B es igual a beta por el volumen inicial por el cambio de temperatura que se vio experimentalmente, que se trabajó experimentalmente? Por lo que se descubrió. Entonces vemos nosotros, aquí ve, sea de una manera finita, podemos colocar esto, vemos que delta B, el cambio de volumen, miren, corresponde a esto, lo puedo escribir también como 3 veces el coeficiente de expansión lineal B sub 0 delta T. Y se ve claramente que beta es 3 veces alfa, miren, ahí está la relación entonces. Entonces quiere decir que yo puedo, si conozco beta de un material, es como que, y conozco alfa, debe ser lo mismo. Vámonos al caso, vámonos a la tabla, jóvenes. Veamos el beta del aluminio. El beta es 7.2 por 10 a la menos 5. No se les olvide, ¿verdad? 7.2 por 10 a la menos 5. Según esta relación, si yo tengo el alfa, el aluminio, lo multiplico por 3, debe darme beta. Vamos a ver si es cierto. Aquí tengo el alfa de esto. Multipliquen 2.4 por 10 a la menos 5. Ok, por 10 a la menos 5. Por 3, multiplíquenlo. ¿Cuánto les va a dar? 7.2 por 10 a la menos 5, que es lo que corresponde a hablar a beta en ese caso. ¿Ven? Entonces yo puedo tener dos formas de tener este coeficiente. Miren, aparte de tenerlo así, este es más para los fluidos. Si tengo también un sólido y quiero también encontrar el delta B, yo lo puedo tener como 3 veces alfa B sub 0 por el cambio de temperatura. Y es válido. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Perfecto. Aquí estaríamos terminando lo que es la idea de la expansión lineal y también lo que introducimos con lo que es temperatura. ¿Qué les parece si rápidamente trabajamos un par de ejercicios? Aquí hay varios, jóvenes. Ustedes se van a quedar con algunos cuantos. Me interesa en este caso, jóvenes, tomar lo que es el inciso A, es el problema 17.2 de nuestro libro de Sears. Y vamos a pasar una temperatura corporal promedio, dice, en la boca, 310 Kelvin. La temperatura que nos dan es 310 Kelvin. Temperatura corporal en la boca. Automáticamente yo pienso, esa es la temperatura entonces de un cuerpo. Me la piden
¿Que cuánto es eso en Celsius? Quieren que la pase a Celsius de esta forma y que también se la dé Fahrenheit, grados Celsius y grados Fahrenheit. ¿Ok? Si se acuerdan, jóvenes, si yo quiero convertir Kelvin o Celsius a Kelvin es esto, ¿no? TC más 273 que damos nosotros. ¿Ok? Si mal no recuerdo. Ahora yo necesito, yo lo que tengo es Kelvin. Pero esto se arregla, ¿no? Ocupo encontrar en Celsius un simple despeje, ¿no? TC es igual a T Kelvin, temperatura en Kelvin, menos 273. Y eso es restar 310 menos 273. Y me tiene que dar en Celsius, grados Celsius. Cuando hacemos esa resta, chicos, de 310 menos 273, automáticamente nos sale 37 grados Celsius. Ya lo sospechábamos, ¿no? Habló de la temperatura corporal. Quiere decir que 37 grados Celsius en Kelvin son 310. Ahora, quieren que pasemos esto también a Fahrenheit. Ya lo hicimos. ¿Se acuerdan que nos daba 98.6? ¿Qué usábamos? La otra relación, una de las relaciones. Que temperatura Fahrenheit es igual a 9 quintos de la temperatura Celsius más 32. Sustituyamos ahí 9 quintos por 37. Voy a ponerlo en paréntesis. Ahí lo van haciendo ustedes más bonito, por favor. De hecho, lo voy a tratar de hacer un poquito más bonito. Ok. Entonces ahí tenemos 9 quintos, jóvenes, de temperatura Celsius, que es 37, más 32 y me va a dar en Fahrenheit. Cuando ustedes hacen esa conversión, jóvenes, les va a dar automáticamente 98.6 Fahrenheit. Ya lo habíamos hecho, ¿no? Nada más que lo hicimos desde otro punto. 22.6 Fahrenheit. Quiere decir que cuando hablamos de 310 Kelvin, 37 grados Celsius, 98.6 grados Fahrenheit, es lo mismo, corresponde a la temperatura corporal del cuerpo. Fíjense que ustedes perfectamente pueden encontrar una relación directa entre Kelvin, permítanme, voy a borrar esa parte, entre la temperatura Kelvin, jóvenes, y la temperatura Fahrenheit. No les puede quedar de tarea, ¿verdad?, encontrar esa relación directa para convertir de un solo Kelvin a Fahrenheit o Fahrenheit a Kelvin. ¿Ok? Bueno. También aquí tenemos otro ejercicio. Este inciso B se lo voy a dejar a ustedes. Me interesa el inciso C. Dice, diferencia de temperatura en el cuerpo. La temperatura de la superficie del cuerpo es aproximadamente 7 grados Celsius. Miren dónde está el símbolo. Quiere decir que eso es un delta, jóvenes. Es una variación, miren. De hecho, ahí nos lo dice. Ok, diferencia de temperatura en el cuerpo. Es de 7 Celsius. Y me dicen a mí, más baja que la temperatura interna. Expresa la temperatura en Kelvin y en grados Fahrenheit. ¿Ok? Esto es un cambio. Yo les había dicho anteriormente que hay que ser muy cuidadoso. Cuando hablamos de cambios de temperatura, recurrir a las expresiones. Las voy a mostrar aquí, chicos. Temperatura Fahrenheit igual a 9 quintos. Vamos a poner las relaciones, ¿verdad? 9 quintos de temperatura Celsius más 32, ¿ok? O temperatura Celsius igual a 5 novenos. Obviamente esta viene de despejar la O de esta de aquí, ¿verdad? Paréntesis, temperatura Fahrenheit menos 32. ¿Ok? Les decía que si yo quiero pasar esta variación de Celsius a Fahrenheit, que es lo que me piden a mí, que pase esto a Fahrenheit, pero a Fahrenheit, cambio de Fahrenheit, obviamente, ¿verdad? Y a Kelvin.
Con Kelvin no tengo ningún problema, ¿verdad que no? ¿Cuánto es la temperatura delta T en Kelvin, chicos? Ya dijimos que las operaciones de temperatura entre Kelvin y Celsius son exactamente directas. Eso equivale a 7 Kelvin. No me vayan a confundir en ese punto. El problema ahora es con Fahrenheit. ¿Ok? En ese caso, y como son variaciones, simplemente son relaciones directas. ¿Se acuerda de la definición de un Fahrenheit? Equivale a 100 sobre 180 para Celsius o viceversa. Esos 100 sobre 180 es 9 quintos. Quiere decir que este más 32 no nos sirve a nosotros acá. Si yo quiero encontrar una variación, entonces a Fahrenheit, delta T, de Fahrenheit es igual a 9 quintos simplemente de la temperatura en Celsius, jóvenes. Sustituyan eso ahí. Celsius, el delta T de Celsius. Perdón. Cuidado. Delta T o delta T de Celsius. Ok, no vamos a empezar a hacer cosas extrañas ahí, ¿verdad? Que no, nada que ver. La variación en Celsius del sistema. Multipliquen entonces 9 quintos por 7 Celsius, ¿verdad? Y eso les va a dar 12.6. Eso sí es considerable. Si nosotros cometemos el error, Fahrenheit, cambio de Fahrenheit, ¿verdad? Con el símbolo a la derecha. Si cometemos el error de hacer esto, nos va a salir un valor un poco más alto. Sería esto sumarle más 32. Estamos hablando de una variación de 42.6 Fahrenheit. No tiene sentido, ¿no, jóvenes? Lo mismo ocurre aquí en Celsius. Lo que hago aquí ahorita simplemente es desarrollar un poco esta expresión. Miren, desarrollemos esto con esto. Vamos a desarrollarlo, obviamente, para dejar establecido. Queda como 5 novenos de temperatura Fahrenheit. Y obviamente este relaciona con este, pero no me interesa. Quiere decir que el delta, el cambio para temperatura Celsius, miren, es igual a 5 novenos del cambio de temperatura Fahrenheit. ¿Quieren probarlo? Háganlo con esto mismo. Pasen 12.6, multipliquen 12.6 por 5 novenos. ¿Cuánto les va a dar? 7, chicos. 7 grados Celsius. Miren, sustituyan esto acá y van a volver al mismo 7. Ahí tenemos para variaciones de temperatura. Eso quería mostrarles. Ustedes se cargan del otro. Hagamos un par de ejercicios de dilatación térmica. ¿Ok? Aquí tenemos dos problemas. Uno que corresponde al libro de Resnick, capítulo 22. Vamos a dar unos ejercicios también para que los trabajen. Y el capítulo 17, problema 17 del libro de Sears. ¿Ok? Partamos con el primero. Decimos que el asta de aluminio de una bandera, ya saben que es un asta, ¿verdad? Fijaos que es donde uno iza la bandera, ¿verdad? La bandera, nuestra bandera nacional, ¿verdad? Tenemos ahí la bandera nosotros. Miren, un país, 5 estrellas. Entonces nuestro país es bello, jóvenes. Decimos que tenemos el asta de una bandera y que tiene una longitud, miren, de 33 metros. Esa es la longitud que tiene la bandera. Eso viene siendo la longitud inicial, ¿verdad, jóvenes? En cuanto dice aumenta su longitud, quieren saber cuánto es su delta L. Cuando la temperatura aumenta 15 grados, miren, ¿dónde está el 15 grados? Ese es un delta, jóvenes. Automáticamente me dan un solo delta. No tengo idea cuánto es la inicial ni cuánto es la final. Pueden haber muchas combinaciones. Pero sé que el delta, sé que el delta es 15 grados Celsius, ¿verdad? Ok, 15 grados Celsius, siguen siendo Celsius. Me piden delta L. Ahora yo sé, me están dando de que es de aluminio. Quiere decir que yo puedo irme a las tablas y encontrar el coeficiente de expansión lineal. Estoy viendo que esto es lineal, chicos. Del aluminio es igual a 2.4, si mal no recuerdo, por 10 a la menos 5. Si no lo verifican ustedes. En teoría es este, 2.4 por 10 a la menos 5. ¿Qué? 1 sobre... Voy a jugar con ustedes, chicos. 1 sobre Kelvin. ¿Qué les parece?
1 sobre Kelvin. Ya sé que también es 1 sobre el cambio Celsius, ¿verdad? Sobre Celsius, ¿verdad? Pero con el símbolo a la derecha. Ahora, yo sé por definición que el cambio de longitud, este ejercicio sencillo, es igual a alfa, en este caso del aluminio, por la longitud inicial por el cambio de temperatura. ¿Cuánto es alfa? 2.4 por 10 a la menos 5. Unidades, jóvenes, 1 sobre Kelvin. Voy a poner en paréntesis. Por la longitud inicial que tiene el asta, 33 metros. Por el cambio de temperatura, ¿cuánto fue? 15 grados Celsius. ¿Les molesta si tacho este Celsius con el Kelvin, jóvenes? ¿Sí o no? Bueno, aquí lo debería hacer, ¿verdad? Me imagino que tal vez algunos dijeron ahí, pero creo que ya la seguridad de que de tachar esto es, ya saben por qué, ¿verdad? Son debido a cambios, ¿ok? Entonces, estos Celsius y este Kelvin perfectamente los puedo anular. Si a alguien le suena muy difícil eh, verlo y a veces puede complicar, pues entonces deje esto así, ¿verdad? Como Celsius en el cambio, no hay ningún problema. Miren, le va a ser mucho más sencillo de comprender, no hay ningún problema. ¿Cuánto da eso, jóvenes? Pues ahí con sus calculadoras multiplican 2.4 por 10 a la menos 5 por 33 por 15 y me da que es 0.0119 metros. Miren, ok, aproximadamente. Quiero que verifiquen esos valores. Puede ser ahí que me confundo un poco, pero esperemos que no, ¿verdad? Si pasamos esos centímetros, multiplicámoslo por 100, estamos hablando de que apenas se va a variar 1 centímetro, 1.19 centímetros. Miren, sería insignificante para nosotros, ¿no? Ni lo miraríamos casi esa expansión, sin embargo se está dando. ¿Ok? Lo verifican. 0.0119. ¿Ok? Me disculpan un poco con las letras, pero creo que se entiende. Lo multiplico por 100 y lo paso a centímetros. 1.19. Veamos ahora este otro, el 17. Dice que un cilindro de cobre. Automáticamente cilindro de cobre. Está inicialmente a una temperatura de 20 grados. La temperatura inicial que está es 20 grados Celsius. Miren. Si se ven ustedes, aquí usa 3 cifras significativas. ¿Ven? Importante a veces para la precisión. Y miren dónde está el símbolo. Una temperatura normal, una temperatura inicial que tenía. ¿A qué temperatura su volumen aumentará? Ok, quieren la temperatura final. Obviamente, para encontrar eso, yo sé que eso va a estar muy ligado al cambio de temperatura, ¿se acuerdan? Donde temperatura final menos temperatura inicial me da eso. Ya tengo la inicial, yo ocupo la final, por lo tanto necesito conocer el cambio de temperatura que se va a producir. Pero aquí me dan una condición. ¿A qué temperatura su volumen, nos está metiendo su volumen, aumentará 0.150%? Quiere decir que queremos un aumento de 0.150%. Eso equivale a 0.150% de la variación del volumen que va a tener el sistema, delta V. ¿Ok? Bueno, perdón, ahí con la idea, ¿verdad? Hay que ser muy cuidadoso. Estamos hablando de 0.150, sí, está bien, pero en este caso no es de V, sino que del volumen inicial, perdón. Miren, este es el aumento. Quiere que se aumente 0.150%, pero ¿de quién? Del volumen inicial, obviamente. Ahora, esto sí es el cambio de volumen. Ahí sí digamos claro, chicos. Esto es delta V. Este es el incremento que quiere que se dé. El 0.150% de V sub 0. Dividamos esto entre 100, ¿verdad? Para que no queden porcentajes, jóvenes. Ok. Eso les va a dar 0.0015 veces V sub 0. 0.0015 veces V sub 0. Delta V.
Ok, ese es delta B. Lo voy a hacer a este lado para que tengamos esa idea. Ahora, por definición, yo sé que el cambio de volumen es igual a beta, ok, a beta por el volumen inicial. Aquí me faltó el B, jóvenes. Volumen inicial por el cambio de temperatura. Ahora este beta también lo puedo escribir. Decía lo que ya conozco que es ¿qué material es, jóvenes? Cobre, ¿no? Entonces conozco el beta del cobre. ¿Qué es cuánto? 5.1 por 10 a la menos 5. ¿Ok? Lo podemos ir a buscarlo en la tabla. 5.1 por 10 a la menos 5. Miren. 1 sobre Celsius, las mismas unidades del coeficiente de dilatación. Vamos a ir a la tabla si quieren para que estemos sabidos de eso. Miren, beta del cobre, miren, 5.1. Si fuese con alfa, que también lo puedo hacer, es 1.7. 1.7 por 3, jóvenes, nos va a dar 5.1, como queramos verlo nosotros. Ok, ya sea con alfa o con beta. Delta B, entonces decíamos, bueno. Nosotros sabemos quién es delta B, que lo podemos escribir en función del volumen inicial. Porque delta B es 0. Miren, hacemos una sustitución, 0,015 veces el volumen inicial. ¿Se dan cuenta? Eso es igual a beta B sub 0 por el cambio de temperatura. Se cancela el volumen inicial. Miren, de hecho, ni siquiera me lo dan, no lo conozco. Es una ventaja de que me digan una en función de la otra. Entonces, el cambio de temperatura, miren, jóvenes, es igual a 0.015 sobre, me disculpo acá, es un poquito a veces complicado. Bueno, no olvidemos eso, complicado no, poder se puede. 15, miren, entre beta, pero ¿quién es beta? 5.1 por 10 a la menos 5, miren, 5.1 por 10 a la menos 5, ok, 1 sobre Celsius. Eso va a quedar entonces que el cambio de temperatura es igual a, en esa relación 5.0015 entre 5.1 x por la negativo 5 me va a dar a 29.41 aproximadamente. El cambio de temperatura es 29.41 Celsius. Se escribe de esta manera. Sin embargo, no ando buscando eso. Necesito la temperatura final, la que vea el sistema. Pero yo sé que esto es, miren, delta T es T final menos T inicial, que eso tiene que ser igual a 29.41. Y ando despejando para este valor. ¿Qué está haciendo T sub 0? Está sumando, está restando, pasa al otro lado a sumar. Miren, más de un solo, ¿cuánto vale? 20, creo que valía 20, miren. ¿Cuánto entonces la temperatura final que llega al sistema? 49.4 grados Celsius. Y aquí sí el símbolo estelado, miren, ojo, ¿verdad? Porque ahí está una temperatura puntual. Y obtenemos la temperatura. Ok, son sencillos de aplicar, ejercicios muy prácticos. Con esto finalizamos, jóvenes. No sin antes asignar estos problemas. Queremos que agreguen estos problemas, chicos, para su estudio. Capítulo 17, el 11, el 15, 16, 17, 18, 20 y 21 del libro de Sears. Y hicimos el 17, miren. Y no recuerdo si es el 18 o el 20, uno de estos dos, que es la demostración del área. Ahí quiero que lo revisen. Del volumen 1, 13ª edición, también tenemos, y de Resnick del capítulo 22, el 14, el 16, 17, 18, 19 y 20, ya hicimos el 14, miren. ¿Ok? Son nuestros libros de textos. Bueno, este es nuestro libro de texto, nuestro libro complementario, los que estamos utilizando. Gracias por su atención, jóvenes. Ya saben que estamos a la orden para todo lo que ustedes necesiten. Éxitos, bendiciones.